tardes, estimados participantes. Bienvenidos hoy a la unidad número 3 de electrónica que trata de circuitos electrónicos integrados de señales. En esta unidad están presentes, para hablar en forma resumida, lo que contiene esta unidad. Ustedes ya deben haber visto en el plan de evaluación y en el programa de la materia. Vamos a ver los amplificadores operacionales, el amplificador operacional como amplificador inversor, también como amplificador no inversor. Otro tema que contiene esta unidad número 3 es el amplificador como sumador, diferenciador, integrador, derivador de señales. También están los filtros activos, paso bajo y, por último, los circuitos integrados con el temporizador 555, que es uno de los más usados en la parte de electrónica. Les daré una breve introducción. Ya para hablar de circuitos electrónicos integrados, deben conocer qué es un circuito integrado. Un circuito integrado, a veces llamado chip integrado o microchip, tiene esas terminaciones. Es un elemento semiconductor hecho de silicio. Este elemento es con el que se fabrican miles y millones de componentes electrónicos. Como por decir uno, los resistores, los condensadores, que son los filtros, los transistores y diodos. Son 4 componentes principales de la electrónica. Para citar algunos, claro está. Ya en las unidades anteriores había hablado algo de, perdón, había hablado algo de los circuitos integrados y de señales también, que se pueden ser definidos de la siguiente manera, que comprende los elementos que son inseparables e interconectados eléctricamente. No se pueden separar por motivos de comercio y de construcción. Se puede utilizar innumerables tecnologías para construir dichos circuitos. Hoy en día llamamos los circuitos integrados. Originalmente se conocía como circuito integrado monolítico. Hablando de los amplificadores ahora operacionales, se pueden decir que son muy usados en electrónica por sus diversas funciones, ya que estos amplificadores trabajan a baja frecuencia y pueden ser usados con voltajes también bajos, o por ejemplo de 3 a 5 voltios DC, para circuitos donde tengamos diodos LEDs para modificar con su entrada inversora y no inversora algún circuito que queramos hacer. Estoy hablando de lo que hace un circuito integrado 555. También pueden funcionar este circuito como comparadores que envía una señal y deja pasar un valor según a lo que uno quiera hacer que trabaje este integrado 555. Antes de hablar de lo que ya nos considera que son los circuitos electrónicos de señales, quería recalcarles que esta evaluación está en el plan de evaluación, está en plataforma, la unidad número 3. Allí ya deben ustedes haber visto lo que es la actividad ya a realizar. Ya el día de hoy enviaré las fechas de entrega de dicha actividad. Espero la puntualidad siempre para la entrega, que sean puntuales y que también encontrarán el material de apoyo que voy a subir. Voy a subir estas las diapositivas de la clase. Tenemos en cuenta ahora lo que ya son circuitos integrados electrónicos en la introducción que di. Tenemos que en este pequeño concepto, los amplificadores operacionales, se dice ya en forma conceptual que es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado que en general se alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que obtenga instrucciones tanto de arriba como por debajo de masa o punto de referencia que se considere. Se caracteriza especialmente por ser respuesta que en frecuencia, cambio de fase y alta ganancia, que se determina por la realimentación introducida externamente.
Acá en este ejemplo que tenemos acá, en esta simbología del modelo ya operacional, presenta la impedancia en la Z, que es la Z, de entrada y muy baja en salir. Este es el símbolo y el modelo ideal de un amplificador operacional. Como pueden observar, para explicarle un poco sobre esta figura, se observan dos pines de alimentación bipolar, que es el más B sub S, acá que ustedes observan, y el menos B sub S. Una entrada no inversora más B, ustedes observan acá, aquí, y una salida B sub 0. Algunos, como integrados como el LM386, disponen de un pin de bypass. El amplificador solo responde a la diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada, no a su potencial común. Tengan ese presente. Es decir, la misión de un amplificador ecuacional es amplificar la diferencia de tensión entre dos señales de entrada respecto a la masa. Es decir, el mismo resultado tendremos aplicando la entrada 1 milivoltio, como ustedes observan acá, 1 menos 0,0 me da esto. En la vuelta de entrada en 1,001 voltios en la entrada de salida, en la parte de salida. Ya aplicando 6 voltios, ya sería diferente, sería 6 voltios, 6,001. Y ya los pide que harían de la siguiente manera, como ustedes pueden observar. Siguiendo con el amplificador operacional, ahí cito un ejemplo, acá volvemos a tener el ejemplo, tenemos la entrada inversora, no inversora, polarización negativa, polarización positiva, A que es ganancia, la fórmula sería el voltaje de salida, ¿cómo quedaría? La A que es ganancia por el voltaje 2 menos voltaje 1. En estos modelos que les cité aquí, quería mostrarles los circuitos integrados de un amplificador operacional. Que tenemos el 741, que es también bastante usado, el LM741, aquí lo tenemos en forma de latón 741, que este pues está diseñado para aguantar bastante, disipar potencia, aguantar temperatura, o sea que trabaja con corrientes altas, un ejemplo. Estos ya corrientes son corrientes bajas, no están hechos de este componente, de silicio. Sí, están en forma negra como ustedes observan. Este puntico que observan acá es un toro integrado lo trae. O traen la ranurita acá, que cuando se monten en la placa, ese va a ser el inicio. En el punto donde está acá, este circulito, significa que este pin es el 1, para no colocarlo al revés y llegarlo aquí. O hundirlo si lo colocan al revés. Acá tiene el offset, la entrada inversora, la salida, el voltaje de entrada, voltaje negativo. Eso se puede observar en qué, en los datasheets. Es muy importante. Si ustedes buscan este LM741, observarán esto que yo estoy mostrando acá. Todos los pines tienen lo que significa y que aguantan en corriente, que aguantan voltaje, su ganancia, que pueden llegar a soportar todo lo que así concierne. Acá hay uno de cerámica, este de metal. Está compuesto internamente por muchos transistores para que sepan, este que estoy citando, el M741. Encapsulado en chips, circuito integrado, ejemplo, este que está allí. Lo acabé de comprar. ¿Qué quiere decir este? Este encapsulado viene además amplificadores operacionales. Ya para saber su real funcionamiento y cómo se puede conectar, lo vuelvo a acotar, tienen que buscarlo en un datasheet. Y ahí aparecen los valores, tanto de corriente como de voltaje, y para qué sirve cada pin.
El amplificador operacional ideal. El amplificador operacional ideal es un circuito integrado que contiene varias etapas de transistor interconectados en común. Pueden observar dentro de este chip hay varios transistores interconectados y así pueden amplificar señales. El encapsulado que estoy mostrando. Y los valores vuelvo a y buscando un datasheet. Siguiendo con el análisis de circuitos, tengo acá el símbolo circuital de ese amplificador operacional, donde le voy a nombrar cada parámetro que está allí, qué significa. La B negativa es la entrada no inversora, la B positiva es la entrada inversora, perdón, la B negativa, la B positiva es la entrada no inversora, el voltaje de salida que V sub 0, el voltaje CC y menos DD es la alimentación necesaria para polarizar los transistores en la región activa para que trabajen. Ustedes se estarán preguntando qué operaciones pueden realizarse con este amplificador operacional. Tenemos que son las siguientes. Generar señales, también pueden actuar como fuente de corriente o de tensión. Amplificar, como ya lo estaba diciendo, también pueden sumar, restar, invertir señales, comparar señales, integrar o derivar señales, eliminar ruido, convertir la señal alterna en directa y convertir también la tensión en corriente. Acá tenemos los amplificadores operacionales en la parte no inversora. Cuando trabajan como inversor, en este circuito se lo estoy mostrando. ¿Qué significa? Cuando V sub P más está conectada a masa y la señal se aplica una entrada por V sub menos a través de la resistencia R1 que tenemos acá, habrá una retroalimentación con la R2 que tenemos aquí. Y la entrada V sub menos es un punto de tierra virtual, ya que está en un punto, en un potencial cero. Ya deteniendo y deduciendo este circuito que está aquí, se puede hablar de la fórmula cuando se quiere hallar la ganancia, se quiere hallar el voltaje de salida, y se halla por la ley de Maya, la ley de Ohm. Allí usted, las leyes de Kirchhoff, tiene que haber usted ya visto en las unidades anteriores, se aplican las mallas de resistencia, tiene voltaje de salida. Como pueden observar acá, después de despejar, obtengo la voltaje de salida en menos la resistencia 2 entre la resistencia 1 con el voltaje de entrada. Eso invierte la señal de 180 grados. El amplificador inversor amplifica e invierte una señal de 180 grados, ya lo había dicho. Es decir, el valor de la tensión de salida está en oposición de fase con la entrada y su valor se obtiene al multiplicar la tensión de entrada por una ganancia fija constante. Como ven ustedes en esta relación, cuando está R2 y R1, la resultado sería invertida esta señal que hoy cuando se habla del desfase. El amplificador no inversor. Este es el caso en que la tensión de entrada está en paso con la de salida versus la tensión de salida. Pues tenemos el mismo ejemplo. Está R2, está R1, voltaje más, voltaje menos, para polarizar los transistores y voltaje de entrada. ¿Qué pasa allí? Cuando la señal de salida versus esta tensión, dice acá, el versus es la de salida, genera una corriente a través de R2. Acá pasa una corriente hacia el terminal inversor. A su vez, a través de R1, ahora tenemos, se genera una corriente hacia el mismo terminal, pero de signo contrario. Lo que ambas corrientes se anulan, reflejando en la salida la tensión de entrada amplificada. Cuando se está trabajando con un amplificador, un inversor, al sustituir, nos queda la ganancia, como deben ver finalmente acá. En esta fórmula ya deducida, tenemos que, según lo mencionado, el voltaje de entrada se refleja en la entrada inversora
El amplificador operacional, ten en cuenta que se considera un cortocircuito virtual. Podemos establecer este despeje de la forma de la ley de Ohm y su E igual a R sub E entre R1, y como la corriente de entrada inversora es igual a cero, I1 es igual a I2, tendríamos el voltaje de salida R1 más R2 por I1. Al sustituir todo allí, después de aplicar todas las leyes de malla o ley de Ohm, me da que la ganancia es R1 más R2 entre R1. Esa es finalmente la ganancia de tensión. Acá en esta parte teórica se habla de cuando el amplificador trabaja como seguidor de voltaje. Seguidor de voltaje le menciona por la característica que es considerado como un tipo buffer, o también llamado ganancia unitaria, o como funciona el amplificador operacional. Acá ustedes dicen en esto que les estoy mostrando cómo funciona un amplificador con seguidor de voltaje. Cuando te digo que la ganancia es igual a 1, significa que el amplificador no va a entregar ninguna amplificación de señal. La tensión de salida seguirá la tensión de entrada. Es decir, la señal de salida será igual a la señal de entrada. Ojo con eso. El seguidor de voltaje por su característica considerado amplificador, como lo dije, tipo buffer y con una ganancia unitaria. Gracias a la alta impedancia que entra, que tiene este amplificador como seguidor de voltaje, ¿qué pasa? De esta manera elimina todo efecto de carga. Además, gracias a esta característica, el seguidor de voltaje pide muy poca corriente al circuito que entrega la señal y aumenta la capacidad de entrega de corriente al circuito que recibe la señal. Por ejemplo, si tenemos 3.3 voltios de entrada, tendremos posteriormente 3.3 voltios de salida. Es muy fácil, ¿verdad? Tener lo mismo que estamos, si tenemos 3.3, salen 3.3. Ustedes pueden pensar que parece inútil entonces que trabajar con un seguidor de voltaje, pero no es así. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones y es muy funcional. Es útil esta configuración para que lo tengan ustedes en cuenta. Característica del amplificador operacional como seguidor de voltaje. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles tienen? Que son impedancia alta de entrada, lo dije anteriormente, lo que hace posible no tomar corriente de la entrada. También la impedancia de salida es baja, lo que hace posible evitar efecto de carga. No hay efecto de carga. También proporciona ganancia de potencia y de voltaje, cuando la ganancia de voltaje es igual a 1. No tiene resistencia de realimentación. El valor de voltaje de salida es el mismo que el de la entrada. Cuando le cité el ejemplo de 3.3 voltios, voy a obtener 3.3 voltios en la salida. La utilidad de esta configuración se debe directamente a la impedancia. También hay que tenerla presente para hacer esto que dice al final, que el valor de voltaje de salida es el mismo que el de la entrada. En este cuadro comparativo, cuando te lo voy a nombrar allí, cuando trabaja un amplificador operacional como sumador, o un amplificador como diferenciador, o un amplificador operacional como integrador. Cuando trabaja como sumador, el amplificador define como un circuito electrónico, el cual tiene la capacidad de sumar dos señales de entrada, cuyo valor de la suma es entregado a la salida del circuito. Puede sumar si por un lado va en 3.3 y vuelve, repito, y vuelve a sumar un 2.2, me va a sumar 5.5. Al final, la salida. Otra modificación del amplificador inversor que también aprovecha la corriente cuando estamos trabajando con un diferenciador, o diría mostrado en esta figura que está acá abajo, cuando está realimentado, por lo menos acá, con un condensador. Proporciona la levedad a la señal cuando se habla trabajamos con condensador, integrador, cuando se suman integrales, derivadas. Allí se trabaja esa parte ya matemática. Cuando en un constante de tiempo RC, el circuito RC, genera al igual unidad efectos prácticos. ¿Por qué? Porque hace la forma de diferenciar la proporción de variaciones en la tensión de salida, ocasionadas por el ruido, el cual es muy sensible a la razón
de la cual se extrae poco utilizado este amplificador diferenciador. ¿Por qué? Por lo cual es poco utilizado porque la tensión de salida en ocasiones ocasiona un ruido. El amplificador como integrador, una modificación del amplificador inversor, es el integrador mostrado en esta figura que tenemos acá otra vez, que aplica la tensión por una R1, daba lugar a la corriente de prioridad cuando el amplificador inversor esté por la parte negativa, está cero, y la parte positiva cero. ¿Qué pasa? La impedancia se desvía infinita, toda corriente de entrada y su E pasa por el condensador, a esta corriente le llamamos y su cero. Así trabajaría como integrador. Los convertidores analógicos, digital y digital analógico, ¿qué son? Es un inversor o convertidor de señal analógica a digital. Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea en tensión o corriente. Y aquí se habla de la codificación cuando estamos hablando de código binario, a partir de donde un código representa inequívocamente elementos en cada valor numérico binario. Aquí se entraría entonces la parte de los circuitos lógicos combinacionales. Se pueden combinar en un integrado varias compuertas, sea las compuertas AND, las OR, las NAND, y para hallar lo que queramos, si que necesitamos un cero o un uno, allí lo vamos a poder hacer con este integrado ya encapsulado, que vienen ya diseñados para entregar una salida que uno quiera utilizar. ¿Qué significa la cuantificación? Cuando en la señal se produce una pérdida en la información, es decir, la conversión de señal digital a analógica, truncan los valores de dos niveles. Mientras mayor la cantidad de bits, mayor resolución, tanto menor la información perdida. Se utilizan en estos equipos electrónicos. En los equipos electrónicos se utilizan los computadores, se utilizan los grabadores de sonido y de video y equipos de telecomunicaciones. Son muy importantes. Como pueden ver acá, el conversor en este diagrama en bloques que lo cité acá a un lado, ya estamos hablando acá en salida binaria, sale 100001, señal digital. Acá ya viene análoga. Después, cuando pasa por el conversor, pasa por el codificador, cuantificador, el mostrador, y me da la señal aquí codificada para después, por el codificador, que se haga una señal digital. Si recuerdan, parece lo visto en la materia de diagrama en bloques, so, se va formando los diagramas en bloques que le cité acá para hacer el convertidor. Aunque los filtros ideales que tenemos, los filtros ideales alteran o borran las frecuencias no deseadas, dependiendo del rango de frecuencia que pasan o atenúan. Se pueden clasificar en los siguientes tipos. Un filtro paso bajo deja pasar frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Un filtro paso alto deja pasar frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Un filtro pasabanda deja pasar ciertos rangos de frecuencias y un filtro detiene banda, como ustedes no ustedes, pasa baja, pasa alta, pasa banda, detiene banda, no deja pasar ciertos rangos de frecuencia. La respuesta ideal a estos filtros se muestra en la figura que se escribe acá ya nombrando, que entra, pasa baja, pasa banda, pasa alta, pasa banda y pasa detiene banda. Como sea la señal acá, se va haciendo periódica, acá entra y vuelve cuando es detiene banda. El rango de frecuencia que pasa por un filtro se llama pasabanda, ya lo acabé de decir. Un filtro ideal tiene una ganancia de, por eso es ideal, de manera que la amplitud ni crece ni disminuye. El rango de frecuencia que no pasa por un filtro se conoce como detiene banda, este que tenemos aquí al final, que es el filtro que se muestra en la figura que tenemos acá. P sub E y P sub E tiene dos P sub E. Acá solamente existe un P sub E, aquí también, aquí dos SB, no dos P sub E. Es la diferencia entre pasabanda y detiene banda, como dice acá. Observe que mientras los
circuitos, los filtros, pasabanda y pasabanda, cada uno tiene un PSUV y un ISUV. El filtro de pasabanda tiene dos PSUV, cabe decir, y el piso y el de tiene banda tiene dos PSUV. Al contrario de este, tiene dos PSUV y un ISUV, los demás. Que es un circuito integrado temporizador 555. Estoy hablando un poco de historia, de la de Banshee, más o menos cuando fue que empezó a salir este integrado, ser fabricado. Fue como en el año 1971, como hicieron ustedes allí. Tenía otro nombre, generalizado, transistores bipolares. Ya en el 2003 empezaron a hacer millones y millones de esto integrado que se fabricaban por año. El temporizador electrónico se le conoce como una máquina del tiempo a la gran variedad de tareas que puede realizar este 555 que observan acá. Se utiliza comúnmente para proporcionar retardo de tiempo como oscilador a una determinada frecuencia y como un circuito integrado flip-flop. Puede funcionar de esas distintas maneras. Ya acá, como ustedes observan, en esa pequeña teoría que les dije allí, quería acotar que circuito integrado más conocido, como lo vieron ahorita anteriormente, el 555. Este es un circuito, se puede llamar como un temporizador electrónico. Bueno, se ve que la figura que les mostré está constituido, está integrado por diversos pines, se van acá, por diversos pines que pueden controlar las luces intermitentes, pueden hacer regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, pueden también ajustar el tiempo de una tostadora, aquí citando algunos ejemplos, este circuito integrado, y también pueden el Tiger, lo que es el reset, lo que es el control de voltaje, la tierra, GND, todos esos valores los van a encontrar en el datasheet. Si buscan el datasheet de 525 y la arroba, el voltaje que aguanta, la corriente que aguanta y los valores de fabricación. Ya acá en los videos referenciales siempre los cito al final de la clase, que ahí se los voy a dejar en un documento Word para que ustedes lo saquen de allí y pueden ver en YouTube y puedan profundizar más su conocimiento con estos videos para que lo realicen y cualquier duda me la hagan llegar por medio de la misma plataforma, por el aula virtual. También le voy a subir, como acabé de recalcar al principio, la material de apoyo, estas diapositivas también las voy a subir y cualquier duda me la hacen llegar, por favor. Y la actividad, espero que la entreguen a tiempo, la fecha que yo le coloque, y le voy a dar varios días para que puedan entregarla y responsabilidad con eso, por favor. Así que si no hay más nada que acotar, me despido. Hasta luego.